Y un snack mental es literalmente como el pegante que une el punto de dolor que hace comprar a tu prospecto con tu producto. Papi, mami, tío, estoy hablando por el iPad con un señor que tiene 50 años y dice que quiere ser mi mejor amigo. ¿Tú qué haces inmediatamente? ¿Vas y miras el iPad, hablas o vas a lavar tu carro primero? Podemos decir con eso, el miedo a perder siempre es más alto que el miedo a ganar, aunque el valor económico sea el mismo. En cambio, si tú dices qué tanto apesta tu podcast, inmediatamente tú vas a querer saber qué tanto apesta tu podcast. Que si tú le enseñas algo a la persona siempre psicológicamente va a querer saber más. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a aprender cómo armar un proceso, un funnel del que poco se habla, pero es brutal. Vamos a hablar de quiz funnels. ¿De qué se trata? Tranquilo, lo vamos a ver durante este episodio. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Además, así apoyás al show. Ahora sí, hoy recibo a Ian Locheder. Es re difícil pronunciar el apellido. Si lo viste en la descripción del episodio vas a entender por qué. Pero es más conocido como el de las frases cortas. Ya nos va a explicar por qué le dieron esa definición. Escucha, David. Ian es fundador de ClickBee, una empresa que ayuda a pequeñas y medianas empresas a crear flujos de clientes consistentes mediante la implementación de funnels de marketing. Además, es Head of Media Buying en WebRis, una agencia de marketing legal especializada en ayudar a abogados a captar clientes. Re interesante, esto es Estados Unidos, donde hay agencias de nicho, como por ejemplo agencias para abogados. Un poco más, sí. Enseña la estrategia para hacer quiz funnels o funnel quiz, ya vamos a ver de qué se trata, de principio a fin, incluyendo las preguntas, la página, los resultados, los anuncios y todo lo que necesitas para replicarlo en tu negocio paso a paso. Me recontra interesa, Ian, por eso te invité. ¿Y por qué lo deberíamos escuchar? Bueno, el año pasado sumó más de 6. Bienvenido, Ian. ¿Te presenté bien? Excelentemente bien, todo genial. No pude haber mejor presentación, Javi. Vamos, gracias equipo de producción por eso. Pero siempre pregunto, porque esto no lo sabemos, no lo encontramos en internet al menos, un dato freak tuyo así cortito para romper el hielo. Un dato freak, a ver, me obsesiona crear ganchos. Me obsesiona sacarle una idea sexy a cualquier cosa que veo. De hecho, tengo una pequeña obsesión y mi esposa me critica cada vez que salimos de la casa. Porque cada cosa que veo le estoy sacando un gancho o le estoy sacando una idea sexy para el copy. Entonces, cada 2 segundos estoy con mi celular en la mano, escribiendo ganchos o escribiendo ideas para luego meterlos en mi copy, de alguna forma. Oh, qué interesante. De hecho, ahí vi en tu Instagram que tenés un reel donde ofrece, no sé, como 100 ganchos o hooks, o para explicarlo, por si David no nos seguís hace mucho tiempo, el gancho o el hook es, por ejemplo, el título. ¿Cómo haces que la persona se quede y te lea? Y bueno, vamos a meternos a este tema. Te voy a explicar por qué cuando vi que hacías quiz funnels dije, ¡lo quiero! ¡Urgente! Porque he escuchado de quiz funnels hace años. Leí el libro, que seguramente lo conoces, Ask, de... Claro. ¿Cómo se llama el autor de Ask? Ryan Levesque. Ryan Levesque, donde dije, ¡oh, qué crack los que inventaron esto! Porque ahí nos va a explicar por qué, digamos, por qué es tan potente hacer un quiz funnel. ¿Por qué? Claro que sí. Mira, hoy en día, en realidad, hay como un mito o hay como una equivocación en el marketing digital. Y es que muchos de nosotros enviamos tráfico frío, ¿cierto? Que son clics, que son personas que no nos conocen, a una carta de ventas, a un video de ventas, a un mensaje directo. Pero lo que sucede es que personas no están listas, digamos, para comprarte, porque no cumplen algo que yo denomino las 3C. ¿Qué son las 3C? Para que una persona te compre, tú tienes que proveerle claridad, certeza y confianza. Si yo, Javi, te digo, si tú miras el sol 2 horas diarias, vas a bajar 10 kilos en una semana. El mensaje es claro, ¿cierto? Pero tú no me vas a creer.
ni tampoco vas a tener la certeza de que eso es así. Ahora, si yo tomo un quiz y yo te digo, Javier, descubre tu verdadera edad contestando estas 3 preguntas, un estudio de Harvard comprobó que la edad de un ser humano no es igual a la edad de su cuerpo y podría evitar que tuvieras cáncer a los 60 si tomas este quiz. Inmediatamente tú vas a tener la curiosidad de querer ir a tomar ese quiz y a saber tu respuesta. ¿Tiene sentido? Tiene un montón de sentido. Me hiciste acordar a la primera vez que me enfrenté a algo así fue, pero hace años, yo creo que tiene 20 años, antes que se hablara de ClickFunnels, Funnels y lo que sea, y se llama realage.com, que supongo que debe decir... Es que de ahí fue donde saqué el ejemplo. Sí, de realage.com. Era increíble, se hizo viral, y después empecé a verlo mucho, por ejemplo, hace rato no me meto ahí, pero BuzzFeed tenía, ¿qué personaje de Los Simpsons eres? Y completabas un quiz. Y a mí lo que me parece como increíble de eso es que yo como posible cliente estoy entregándote un montón de información, pues voy respondiendo preguntas que a vos, el proveedor del servicio, te va a permitir personalizar la solución y no tratar de venderle lo mismo a todos. Exacto, y es que realmente tu cliente o la persona que está tomando el quiz no siente que te está contestando una pregunta, sino que siente que literalmente está descubriendo algo él. Pero lo que estás ocultando detrás es información de segmentación valiosa para tu negocio. No, es brutal. ¿Ya? Y además lo que empieza a pasar cuando entras en un quiz, y ahora vamos a ver ejemplos más allá del Real Age, hablemos de unos más contemporáneos. No, claro que sí. Y hay incontables ejemplos para mirar. Que empezás a entregar, haces microinversiones, porque respondiste la primera pregunta, ok, y la segunda, y tenés una curiosidad de cuál va a ser mi resultado. Y eso hace que yo como consumidor ya esté involucrado con vos que tenés la solución. ¿Cuáles son hoy? Te voy a decir uno que me ha salido, pero hasta el cansancio, quizás porque viste el algoritmo es muy bueno, es de un entrenador de estos que te dice, no, yo como donas o hago esto, todo lo que te enseñaron sobre estar en forma es falso, completa este quiz y te voy a dar un plan a medida. Ya ha estado en todos lados ese entrenador. No me acuerdo el nombre, obviamente. Pero ejemplos. Hablemos de quiz funnels que funcionan súper bien. Ese sin duda es uno. Claro, mira, un secreto de los quiz funnel o un error, digamos, que cometen muchas personas hoy en día, es que le dan a entender los resultados que la persona va a obtener antes de tomar el quiz. La idea acá es que antes de que la persona llegue al quiz, lea el gancho, que sea, por ejemplo, cometes uno de estos 3 errores al aprender inglés, y los resultados generen curiosidad para que la persona no caiga en la trampa de la obviedad. Si yo le digo a ese gancho, a esa respuesta de ese quiz, cometes uno de estos errores al aprender inglés, y yo digo error de gramática, error del habla o error del diálogo, pues la persona ya va a saber de qué se trata ese quiz y va a disminuir la opción de que lo tome. Y te estoy hablando de un quiz real que hice. Pero en los resultados, de hecho, pusimos que los resultados, cometes uno de estos 3 errores al aprender inglés, pero los resultados eran loro inclinado, lengua inversa e indígena esquimal. Entonces, por ejemplo, el indígena esquimal es el que siempre está traduciendo cosas en la cabeza. Pero la persona entonces quiere saber si es un indígena esquimal, si es un loro inclinado o si tiene la lengua inversa. De igual manera hicimos también un quiz para un cirujano, ¿cierto? Entonces, ¿qué riesgo tiene tu dolor de espalda? ¿Cuál es el riesgo que tiene tu dolor de espalda? ¿Qué tan riesgoso es? Y pusimos una escala que decía riesgo torpe, riesgo frágil y riesgo complicado. Con menos de $50 obtuvimos 540 prospectos, de los cuales 100 eran calificados. Ahora pregúntate tú, si tú tienes una página o un WhatsApp, ¿cuánto tiempo te vas a demorar tú calificando a 540 prospectos manualmente? Un quiz lo hace por ti en cuestión de un día. No, es brutal. Me hiciste acordar de otro ejemplo. Siempre he querido hacerlo, y por eso, finalmente encontré a alguien a quien le voy a preguntar todo. Y en vez de pagarle 1 hora de consultoría, le invito al podcast. Vamos.
Y es, por ejemplo, para agencias, es Digital Marketing Readiness. ¿Qué tan listo está tu negocio para aprovechar el marketing digital? Y ahí, digamos, ok, ahí te tengo el título. ¿Qué opciones me darías? ¿Cuáles podrían ser los resultados? Pues mira, en realidad, para volver al gancho un momento, a mí me gusta encontrar, y esto es un hack, me gusta encontrar ciertas palabras que llamen la atención y que no suenen tan planas, ¿cierto? Porque si yo le digo a un negocio, ¿qué tan listo estás para marketing digital? Lo dicen muchas personas. Pero si yo le agrego una palabra que diga, ¿qué tan ridículo o qué tan ridícula es la estrategia de tu marketing digital? Inmediatamente yo le estoy dando en el ego a la persona, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, entonces en la escala yo podría decir, ridícula es chistosa, ridícula es absurda, ¿cierto? O ridícula es común. Todo el mundo quiere saber si su marketing digital es ridículo o no, o si otras personas se están burlando de él. Bueno, eso lo podemos conectar con lo que dijiste al principio, que en todos lados estás buscando cómo crear un hook, un gancho, cómo mejorar el título de lo que sea, cómo captar la atención en definitiva. Y ahí lo que le agregaste a mi hook es que despertaste una emoción. Fue, ¿qué tan ridículo es? Claro, exacto. Más que ya estás listo, sí, ¿es listo? Sí, no me genera una emoción, pero eso sí me lo genera. Entonces vos siempre estás buscando que tu título, tu hook, toque una fibra. Claro, y yo lo llamo siempre que el hook o el gancho tenga un snack mental, lo que yo denomino un snack mental. ¿Qué cojones es un snack mental? Listo, genial, vamos a verlo. En realidad hay 4 snacks mentales que yo me inventé. Y un snack mental es literalmente como el pegante que une el punto de dolor que hace comprar a tu prospecto con tu producto. Y un snack mental se puede generar a través de un texto, a través de una frase, de ahí las frases cortas porque enganchan y deslizan a la persona como si fuera un tobogán. Por otro lado, también puede ser a través de una imagen, o por otro lado también puede ser a través de un video. Por eso la famosa hook rate o el famoso rompe scroll, ¿no es cierto? Que es el porcentaje de tiempo que las personas se quedan viendo los 3 primeros segundos de tu video. Entonces, ¿qué es lo que hace ese snack mental? La persona lo lee e inmediatamente se le activa un deseo fundamental a la persona en la cabeza, que es algo que psicólogos en Estados Unidos han llamado el Life Force 8. Son cosas que tenemos integradas en nuestra mente que a menos de que seamos enfermos mentales o tengamos algún problema psicológico mental, siempre vamos a reaccionar. Javi, si yo te digo, tu hijo, hija, sobrino llega y te dice, papi, mami, tío, estoy hablando por el iPad con un señor que tiene 50 años y dice que quiere ser mi mejor amigo. ¿Tú qué haces inmediatamente? ¿Vas y miras el iPad, hablas o vas a lavar tu carro primero? Uy, qué interesante lo que acabas de tocar, porque es ese concepto, Life Force 8 o las 8 fuerzas fundamentales, está en el libro Cashvertising Cashvertising, así es. Cashvertising, que lo estoy leyendo, releyendo, es increíble. Así que David, ya puedes ir a comprarte ese libro donde explica muy bien estos 8 necesidades humanas, que cuando vos te enfrentás a alguna de esas 8, ahí esa que la mencionaste es protección de los seres queridos, es una fundamental, no podés ignorarla. No. Correcto. Vas a reaccionar. Entonces, lo que vos estás haciendo con tus frases cortas es fijarte si machean con algunas de esas necesidades intrínsecas que no podemos ignorar. Exactamente. Porque de esa manera, por ejemplo, si yo te digo, intentas esto al agacharte, tú inmediatamente quieres saber qué es. O si yo te digo, Javi, ¿eres de los que se acuesta después de las 10 de la noche? O ¿no te tomas un vaso de leche antes de acostarte? Inmediatamente tú vas a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Ya? Y mira, y hay otra cosa muy, muy, muy importante que quiero comentar acá, que muchas personas olvidan. Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que yo llego, o que alguien golpea en tu puerta durísimo a las 2 de la mañana, ¿cierto?
Y dice, Javi, imagínate que mañana a las 7 de la mañana hay una promoción en el Home Center. Le van a dar 20% de descuento a tus llantas. Ten en cuenta que son las 2 de la mañana, te acaban de despertar, te acaban de hacer ruido. ¿Tú qué me dirías? Me mandas para el carajo. Claro, ¿cierto? Son las 2 de la mañana. Claro. Ahora, vuelve la misma persona y te golpea. 2 de la mañana. Pero ahora te digo, Javi, se están robando las 4 llantas de tu carro. Afuera, un señor. ¿Tú qué haces? Salgo corriendo, te agradezco, digo, uy, gracias por avisarme, llamo al 911. Claro, obvio. Grito. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? El miedo a perder siempre es más alto que el miedo a ganar, aunque el valor económico sea el mismo. Nos duele mucho más perder $100. La intensidad de la emoción es mucho más fuerte de perder $100 que ganar $100. La versión a la pérdida, ¿no es cierto? La versión a la pérdida. Entonces hay un libro que se llama Think Slow, Grow Rich, creo que es. Y de hecho el autor se ganó un Nobel por la economía de comportamiento y dice que nuestro cerebro tiene 2 cosas. Uno, que siempre está alerta a la aversión a la pérdida. Yo no pierdo esto, yo no invierto hasta que me llegue esto, yo no hago esto, ¿cierto? Y la otra persona que sí analiza, que sí juzga. Entonces, ¿cuál es la clave con los quizzes? La clave con los quizzes es siempre generar y llegar a ese segundo tipo de persona, que no es el quick response, sino la persona que le gusta autodescubrir, ¿cierto? Generar. Es eso mismo. Hay una tribu en Namibia, por ejemplo, que solo tiene menos palabras para describir los colores que nosotros tenemos aquí en el mundo hispanohablante o en Estados Unidos. Entonces, si ellos ven, por ejemplo, el rojo, le dicen que eso es verde, porque su cabeza y su mente tienen una percepción limitada. Entonces hay una teoría de Walter y Kay que dice que literalmente que hay una psicología de categorización, que si tú le enseñas algo a la persona siempre psicológicamente va a querer saber más. ¿Ya? Entonces cada uno de los quizzes, porque hay 3 tipos de quizzes, está el quiz del tipo de la categoría, está el quiz mortal o de los errores, de lo que acabamos de hablar de la pérdida, y está el quiz del puntaje o de la escala, como estábamos hablando del cirujano. Hay 3 tipos de errores que nos permiten, entonces, literalmente categorizar. ¿Y por qué esto es tan potente? Porque un quiz te permite hacer un micro compromiso con la persona, romper la amígdala, aquí, no la de acá abajo, sino la amígdala que da el cerebro, ¿cierto? Que entonces te dice, cuando ve algo, esto yo ya lo conozco, mejor no, o esto voy a dejarlo pasar, ¿cierto? Y si tú siempre le das un autodescubrimiento a tu cerebro y le apelas a la curiosidad, al miedo paralizante, a la primera persona, o a la culpa, o al ego, siempre vas a querer saber de qué se trata. Y ahora es súper interesante el tema. Vamos a meternos a industrias o negocios donde, hey, si no probaste un quiz funnel, deberías, porque mira, vas a captar leads, se van a autocalificar porque van a responder un montón de preguntas, vas a poder personalizar tu oferta en los siguientes buckets, como decía Brian Levesque, en estos segmentos. ¿Cuáles son las categorías donde decís, cómo? No tenés un quiz funnel, te lo estás perdiendo? ¿Cuáles son obvias para vos? A ver, productos digitales, ¿cierto? Cada producto digital, es que literalmente, esto va a sonar bastante amplio y va como contra la regla de anicharse en realidad o de hablar de un nicho específico, pero es que un quiz sirve para cualquier industria, ¿cierto? Desde una persona que está comenzando en el marketing digital y quiere descubrir más sobre su cliente, a una persona que vende B2B y vende brazos robóticos para su empresa. Porque es que a cualquier persona, ¿de qué se trata el quiz? Generar una conciencia alrededor de un problema, ¿cierto? De acuerdo a Eugene Schwartz,
hay unos niveles de conciencia en la mente de las personas. ¿Cuál es el problema del marketing hoy en día? Que todo el mundo trata de mercadearle a las personas que conocen un problema y conocen una solución. Entonces tú vas al supermercado y lo único que se le ocurre a la marca de los detergentes es decir que una es más barata que la otra. Pero a nadie se le ocurre replantear el problema para posicionarlo diferente. O cuando sales a la calle de esos restaurantes que ofrecen almuerzos económicos. Es una guerra de precios. El mercado está saturado. Hablemos de un colchón, por ejemplo. ¿Cierto? Porque espero que todos los que estén escuchando esto duerman sobre un colchón. Yo puedo... sabemos. Listo. Yo puedo decir, cómprame este colchón que te va a hacer dormir mejor esta noche. O yo te puedo decir, si tu colchón tiene más de 5 años, podrías estar durmiendo sobre una capa de bichos invisibles que te podría ocasionar una enfermedad terminal a los 60 años. Así lo comprueba un estudio. ¿Ah? Termina con la invitación al quiz. Claro, y entonces literalmente toma este quiz para descubrir si tu colchón de verdad tiene esa capa invisible de insectos. O de qué tan grave, o en qué situación tan grave está tu colchón. ¿Sí? Entonces, imagínate el enganche entre esto y esto. O hablemos rápidamente, antes de que se me vaya la idea, hablemos rápidamente de un restaurante de hamburguesas. ¿Cierto? Entonces, sí, ¿vale? ¿Cuál de estas 3 hamburguesas es la tuya? Le ponemos unos nombres creativos a cada hamburguesa, dejamos que tomen el quiz y de acuerdo a la hamburguesa que saquen, literalmente les decimos al final del quiz, ven con este cupón y di que de acuerdo al quiz, la hamburguesa que sacaste es esta. Y te damos un 50% de descuento sobre esa hamburguesa. ¿Ya? Entonces mira cómo acabo de personificar y simbolizar todo eso. Es algo totalmente diferente. No, es sensacional. Mira, 2 cosas. Uno, me llama la atención, y ahora vamos a hablar un poquito de esto de todos deberíamos tener un quiz funnel en nuestro arsenal de marketing. Y cuando leí el libro de Ask, que fue hace varios, pre-pandemia, le compré la plataforma a Brian, que se llama Bucket.io. La tuve años ahí, hice varios quiz funnels, en verdad. Y lo que me pasaba es, bueno, esto está buenísimo, porque uno va segmentando y depende de lo que te respondan, le mostrás un mensaje diferente. Ahora, lo que rescaté de ahí es, hoy no tengo un quiz funnel. Después de este episodio, quizás sí, me lo estoy replanteando. Pero lo que sí rescaté es de hacer preguntas. Por ejemplo, voy a entrar a cualquiera de mis sitios, voy a decir javierdanzo.com, donde hay el hub a mis negocios. Hago preguntas. Y esas preguntas son para ver si tengo la solución o no para esa persona, porque si no está precalificada, si uno no precalifica, no, digamos, vas a perder un montón de tiempo. Todos perdemos tiempo. El cliente porque vos no tenés la solución, vos porque no le podías ofrecer la solución. Entonces, el preguntar, como el libro Ask, es clave. Ahora, si lo metes en un quiz, que lo hacemos entretenido, como vos estás mencionando, tiene el poder de ser tu lead magnet más poderoso. ¿Cierto? En definitiva es eso, es un magneto de oportunidades. Sí, es que mira, el quiz te puede servir en realidad para 2 cosas, o digamos para 3. Por un lado, te puede ayudar a construir una lista viral con la que después puedes hacer una secuencia de correos que le apele a los diferentes tipos de compradores. Al comprador emocional, al comprador escaso, al comprador lógico, al comprador de duda, ¿cierto? Entonces lo puedes meter a una secuencia de 7 días donde primero te vas por el comprador lógico y al final te vas por el comprador emocional que se demora tomando la decisión, ¿cierto? Y que le gusta esperar hasta el último momento. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo... ¿Escuchaste, David? Dale, vamos, seguí, por favor. Listo. La segunda, lo puedes calentar para luego mandarlo a un webinar para que la tasa de asistencia al webinar sea muchísimo más alta, porque ya son personas que te conocen, ¿cierto? Entonces inmediatamente lo puedes mandar a un webinar. Pero ahora mira esto, también lo puedes utilizar para mandar a personas a una encuesta
después del resultado. Ponle mucho ojo a esta encuesta porque esto es oro licuado. Tú al final del quiz te vas a desapegar de la venta y vas a decir, mira, quise darte este quiz pues para darte la información, espero que te haya sido útil. En este momento, mi programa tiene una lista de espera, no está abierto, pero me gustaría hacerte una corta pregunta. Da clic abajo, esa es una opción. La otra opción es decir, mira, en este momento no tengo nada para ofrecerte, pero me gustaría conocerte un poco más. Cuéntame un poco más sobre tu problema, porque me gustaría hablar, crear algo que se ajuste a ti. Y en la encuesta hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu problema, frustración o desafío más grande a la hora de problema de la persona? ¿Cuánto dinero te has gastado tratando de solucionar ese problema? ¿Cuánto tiempo te has gastado tratando de solucionar ese problema? Cuarta pregunta. Si prometiera no venderte nada, ¿estarías dispuesto a una corta llamada de 15 minutos para conocerte un poco mejor? El 95% de personas con las que he hablado por teléfono, después de una encuesta profunda, siempre me preguntan cómo les puedo ayudar, ¿cierto? O qué puedo hacer por ellas, aunque les haya dicho que no les voy a vender nada. ¿Y saben qué les digo yo? En este momento no te puedo ayudar, pero si quieres te meto a un grupo de WhatsApp, o si quieres pongo tu número en mi celular, ¿cierto? Para que cuando se me abra algo, y más o menos 1 o 2 semanas después le digo, oye, se me acaba de abrir un cupo. ¿Qué crees que me va a decir esa persona? La probabilidad de conversión va a ser muchísimo más alta. Entonces tú en las respuestas, es que me emociona al hablar. Listo. Tú en las respuestas, tú no estás buscando frecuencia de respuesta. Tú estás buscando en las personas que te dan profundidad de respuesta y te responden un párrafo sobre sus vidas. Entonces, vas a tomar esas personas. Vas a tomar a las personas que se han gastado la mayor cantidad de dinero, el mayor cantidad del tiempo tratando de solucionar el problema, y esos son tus prospectos más calientes. Es espectacular lo que acabas de decir, porque lo conecté he hecho un par de episodios con expertos en venta consultiva, o sea, que hacen esas preguntas al teléfono. Claro. Y hay que decirle, hey, chicos, a los consultantes, chicos, ¿qué tal si esas respuestas las tuvieran de a montones y no tuviste que llamar por teléfono para saber cuál es su mayor dolor, cuánto tiempo está invirtiendo en total de solucionar el problema, cuánta plata se ha gastado y no tiene resultados? Tenerlo de antemano, ¿cuánto vale eso? Vale un montón. Claro, exacto. Quiero hacer un ejercicio, me muero de ganas. ¿Producción están pensando en lo mismo que yo? Sí. Me dicen por acá por interno que están pensando lo mismo que yo. Vamos a suponer un caso hipotético. Esto es un desafío, Ian. ¿Estás listo? Claro, adelante. Ya, este es el desafío. Un amigo mío tiene un podcast que le ha ido súper bien, habla de marketing, le ha ido súper bien, se escucha en 36 países, Spotify lo nombró está entre los 5 podcasts más compartidos del mundo, o sea, le ha ido súper bien. A tanto rankea número 1 en iTunes, y dijo, ¿sabes qué? Nosotros podemos ayudar a otra gente a que tenga su propio podcast. Armemos un servicio de producción de podcast que llamamos Podcast Remote Pro, porque solo se graba remoto. Y de ahí sacamos. Y de ahí saca. Mi amigo graba el episodio y bueno, saca, por supuesto, los episodios y un montón de contenido para redes sociales, email marketing, blog, o sea, es la máquina de contenido. Si hubiese que hacer un quiz para atraer prospectos, ¿cómo lo armarías? Yo te hago una pregunta. Tú dices que Podcast Remote Pro, ¿tú piensas que eso, o sea, no conozco mucho el mundo de los podcasts, pero esa de la tecnología de grabarlo remoto, ¿eso es algo, digamos que algo nuevo, algo innovativo? Bueno, es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, pero en realidad mi amigo dijo, mira, hay el mercado de podcasting, están los que hacen remoto y presenciales, los presenciales están ganando terreno, obviamente, después de la pandemia.
pero nosotros nos queremos ser los cabrones, los número uno de grabar remoto, que tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, pueden tener invitados de otros países, se demora menos tiempo, digamos, la persona en venir a tu locación a grabar, es bastante más fácil. Y por eso mi amigo se quiere posicionar en esa categoría. Claro, mira, yo le daría en el ego a la persona, ¿no es cierto? Y yo le diría, porque son personas que ya están probablemente grabando sus podcasts, o si por lo menos le llegaríamos a personas que ya están grabando los podcasts, yo diría, ¿qué tan cabrón eres al grabar tu podcast, ¿cierto? O qué tan bueno o malo eres al grabar tu podcast, ¿cierto? Porque inmediatamente ahí le apelo a la curiosidad a la persona de entender, ¿cierto? De entender a qué tipo de persona le quiero estar llegando. O cuál de estos 3 enemigos, ¿cierto? Se le mete a tu podcast. O cuál de estas 3 lombrices se le mete a tu podcast cuando grabas, ¿cierto? No es lo que piensas. Esto te podría estar costando 300 oyentes al día. Súper ¿Sí? interesante. Vamos Entonces, fíjate cómo le vamos metiendo como enemigos o cómo le vamos metiendo como algo que yo llamo como el morbo mental a la mente del consumidor. Total. En ese mismo ejemplo, vamos a ir al caso más simple para que nos podamos imaginar por audio. Yo entro a un sitio web, vamos a decir, entro al sitio web de una agencia, Uh-huh. o de una productora, vamos a decir una productora de podcast, para seguir con el mismo ejemplo. Y ahí Claro. dice, contáctanos acá, quiénes somos, nuestro equipo, servicios. Pero hay un banner que dice, tu podcast apesta. Descúbrelo si eres podcaster, no sé, 3 opciones con nombres creativos, ¿no? Ese podría ser un quiz. Yo cliqueo ahí y empiezo a responder una serie de preguntas. ¿Cuántas? ¿100? ¿3? Sí. ¿Cómo lo harías? Mira, hay una cosa, me voy a volver un segundo a donde te dijiste tu podcast apesta. Hay una regla, digamos que de oro al hacer un quiz. Y es que preferiblemente la pregunta que le vas a hacer en el gancho a la persona no se debería contestar con un sí o con un no. Porque va a haber personas que cuando leen eso van a decir, no, ¿qué le pasa? Mi podcast no apesta, ¿cierto? Mi podcast está bien. Entonces inmediatamente vas a estar polarizando el 50% de tu mercado. En cambio, si tú dices, ¿qué tanto apesta tu podcast? Inmediatamente tú vas a querer saber qué tanto apesta. Yo quiero saber qué tanto apesta mi podcast, ni hablar. ¿Cierto? O tu podcast le huele a feo a la gente, o tu podcast huele feo. Ahí sí podría decir, ahí sí me podría ir con el sí o no, porque la persona quiere saber si tu podcast huele bueno, o le huele bien, o le huele a feo a tus oyentes. ¿Sí? Perfecto. Entré ahí, dije, sí, quiero saber eso, hice clic y apareció una primera pregunta. Esa primera pregunta es la más importante de todas. Claro, porque rompe la inercia. Si no la respondo, chau, tengo que responder esa sí o sí. Entonces, ¿cómo consejos para esa primera pregunta? Tiene que ser algo muy rápido, ¿no es cierto? Entonces les voy a dar el ejemplo, por ejemplo, del quiz del cirujano. Entonces con el quiz del cirujano dijimos, ¿en quién confiarías más? ¿En un médico neurólogo o en un monje naturista? La persona que contestó monje naturista, lógicamente no era mi cliente, porque sentía que el problema probablemente se solucionaba más a través de algo homeópata, una solución natural, ¿no es cierto? Claro. ¿Y ahí lo mandás a una siguiente pregunta o lo mandás a una aplicación de meditación que se la descargue? ¿Sigues preguntando, sigues insistiendo? No, le sigo haciendo la misma pregunta porque quiero ver el comportamiento de una persona que le cree más a un monje naturista para saber qué tipos de dolor tuvo, ¿cierto? O qué tipo de cosas experimentó. Porque con eso yo voy a poder aprender qué no usar en mi lenguaje, porque esas son usualmente las personas que ya estuvieron quemadas. Pero volvamos al ejemplo del podcast, ¿cierto? Entonces,
¿cuál de estas te describe mejor? Me frustro muy rápido si no me escuchan, o soy de los que siempre van para adelante, ¿cierto? Entonces ahí mismo sabes qué tipo de persona, ¿cierto? Si es una persona que se frustra rápido o que siempre le está dando. Espectacular. Es algo que se tiene que compartir muy, muy rápido. Claro, que la respuesta no la tiene que meditar. Es como, no, soy de este tipo. Tac, listo. No. Digamos, ¿cómo describirías a tu esposa? ¿Cierto? Mi mejor amiga, nunca peleamos, ¿cierto? O la otra, un día la odio, al otro día la amo. ¿Sí me entiendes? Algo muy, muy rápido. Das el multiple choice es de 2, no das 10 opciones. No. En la primera respuesta son usualmente 2. Pero si tú ves que la respuesta no la contestan a más de un 90%, usualmente hay que meterle otra opción, otras 2. Perfecto. Bien. ¿Sí? Siempre depende de eso. En pos del tiempo, en general, tus quizzes, ¿cuántas preguntas tienen? De 7 a 9. De 7 a 9, re específico, sí. ¿no? Sí. Y preguntas que tenés que hacer sí o sí. Mira, a mí me gusta mucho hacer una pregunta que siempre la hago hacia la mitad y que siempre tiene un porcentaje de conversión altísimo. Se te apareció Aladino y te concedió uno de los siguientes deseos. ¿Cuál escogerías? Entonces, quiero tener el mejor podcast, la vaina, la cosa, quiero tener el mejor equipo, la audiencia llega por sí sola, o quiero tener una audiencia hambrienta que me escuche y el resto lo voy afinando. ¿Cuál de estos 3 deseos desearías? La gente piensa nada más en lo que quiere, pero ¿qué es lo que de verdad está sucediendo con esa pregunta? Pues claro, que está segmentando al cliente. Y me da su verdadero interés. No es que yo puedo imaginar Exacto. Que quiero un podcast por X motivo, que es el mismo por el cual yo quiero tener un podcast, pero por ahí es muy diferente y cometo el error de tratar de pitchear mi oferta como si fuese para mí, pero en realidad esa persona tiene otros intereses y no lo sé porque Exacto. No se las pregunta. Entonces es brutal. O por ejemplo, ¿cuál de estas situaciones describe mejor tu día a día? ¿Cierto? Ajá. Entonces, por ejemplo, entre comillas, no, yo soy yo soy de las personas que no planea nada, sino que hace las cosas como llega, ¿cierto? O no, yo soy de las personas que me levanto a las 5 de la mañana porque si no mi día no me funciona, ¿cierto? O soy el que tiene que hacer lo más importante al principio del día para hacer tal cosa. Pero es muy importante que las respuestas a las preguntas vayan entre comillas. Y yo he probado esto incontablemente. Porque cuando las pones entre comillas, le manda una señal al cerebro que es que tú lees eso y sientes y piensas que es como si una persona te lo estuviera diciendo. Wow. Porque está entre comillas. Y esto está psicológicamente estudiado. Cuando una persona ve que una respuesta está entre comillas, ella siente que alguien se lo está diciendo. Alguien lo dijo. Exacto. Ok. Ahora en el mismo ejemplo yo respondí mis 7, 8 preguntas y vos decidiste armar, en general, ¿cuántos segmentos armas en base a las respuestas? Usualmente me gusta comenzar con 3, porque de esa forma puedes comenzar a segmentar. Y basado en cómo se van segmentando las personas, de esa forma tú puedes comenzar a, digamos que determinar, bueno, agrego un cuarto segmento o lo dejo así. Espectacular. Y esos segmentos, siguiendo con el caso del podcast, ¿qué serían? ¿A quién agruparían? Pues depende, ¿no? Si es una escala, entonces puede ser como lo más importante versus lo menos importante. Si es una categoría, ¿cierto? Sería como este dolor y este dolor. Si es un error, sería esto y esto, o sea, error 1, error 2, error 3. Por ejemplo, con el inglés, la persona que traduce, la persona que solo le enseñan gramática o la persona que ya completó sus estudios, pero todavía no entiende bien cómo hacer las cosas.
Espectacular. O también, O puede ser por nivel de ingreso también. Si uno pregunta, ¿sabe cuánto está vendiendo esa empresa? Vos decís, mira, para vos te conviene este tipo de podcast, vos que tenés un equipo más grande, te conviene este otro tipo de servicios de producción. O sea, te sí, permite... hay, hay una cosa, ya que lo mencionas con lo del ingreso, hay que tener mucho cuidado sobre cómo se posiciona y hay que sexificarlo para que la persona sienta que verdaderamente está tomando un quiz y no un cuestionario. ¿Cierto? La persona tiene que sentir que ella está contestando porque tú le vas a dar algo, no porque ella quiere que tú le des algo. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo preguntarías? ¿Cómo preguntás para saber, ¿tiene plata o no tiene plata para contratar mis servicios? Claro, ¿Cómo haces esta pregunta? Uno puede decir, oye, ¿tenés plata o no tenés plata? Sí. ¿En qué nivel de facturación? Hay dos formas. ¿En qué nivel de facturación te encuentras? Y en el subtítulo de esa pregunta digo, te hago esta pregunta para poder personalizar tu respuesta. Pero esa pregunta se la haces hacia el final. Y luego, justo después de esa pregunta, se lo combinas con dos tipos de preguntas. Si pudieras regresarte 5 años atrás, ¿qué le dirías a tu yo de hoy en día? Ese es un tipo de pregunta. Porque es un muy buen hombro para la pregunta del ingreso. Y antes de la pregunta del ingreso, usualmente me gusta hacer la pregunta de Aladino. Porque son dos hombros muy buenos para meter esa pregunta capciosa, que usualmente es la pregunta más difícil para la persona. Claro, claro. Eso lo endulzás un montón. Ajá. Y la última pregunta con la que yo usualmente cierro, que permite que la persona de verdad quiera ver su resultado, yo siempre le pregunto, y le pongo la pregunta, última pregunta, ¿cuál de las siguientes es lo más importante para ti? ¿Libertad, dinero o conocimiento? ¿Cierto? Entonces, siempre quiero saber qué motiva a una persona, qué tira para adelante a la persona. ¿La libertad? ¿El conocimiento? ¿O qué tira para adelante a la persona? Clarísimo. Ahí mencionaste algunos errores antes, así que vamos a meternos a esa sección. Fuck ups. En todos tus años haciendo funnels propios para otros enseñando. ¿Cuáles son los clásicos errores que cometemos los novatos cuando construimos un funnel quiz? Sí, tratar de hablar de nosotros y no de nuestros clientes, ¿cierto? En los ganchos. O volver un gancho demasiado curioso para que genere atracción de clic, pero que luego no convierta. Tienes que tener mucho cuidado, sea en un anuncio, sea en un quiz, sea en una página, que el gancho y el título que tú pongas y como tú atraigas a la gente, de verdad tenga una conexión con lo que tú vas a vender. Yo no puedo hacer un quiz que te muestre a ti o que te revele a ti qué tan sucia es el agua de tu casa y luego pretender venderle a una persona un curso de meditación. Claro. Para que no siga tomando agua sucia. No va a funcionar. No, es la coherencia. Algo me llamó mi curiosidad. Ese quiz me va a dar me promete una respuesta. Tengo una respuesta dependiendo de mis preguntas. Y si yo después ese problema le quiero dar una solución, tengo opciones. Pero está todo muy conectado. Sería lo que haces en anuncios, por ejemplo, la publicidad, el quiz al que llegas y la oferta que se hace si es que se hace al final de ese quiz. Totalmente. Y mira, otra opción también acá de lo que no hemos hablado, y de hecho ayer lo estaba hablando aquí con un líder del mercado en Latam, en Colombia, es que muchas veces nosotros pensamos que el quiz se tiene que hacer sobre una plataforma así robusta. Un quiz de estos hasta se podría hacer con un bot en WhatsApp, por ejemplo. Se podría mandar a la persona a través de una conversación. Hace poco trabajé con un dentista. Y el dentista nada más quería mejorar su tasa de respuesta en Instagram. Y creamos un solo gancho y creamos un reel que generó toda la curiosidad del mundo. ¿Cuál era el gancho? ¿Cuál era el gancho? ¿Qué tipo de sonrisa tienes? ¿Y las opciones? En realidad se lo dijimos y la persona comenzó como loca a preguntar, ¿te refieres a mi tipo de diente? ¿A qué te refieres? Ningún dentista me había preguntado eso, ¿cierto? Las respuestas eran sonrisa de burro Shrek,
sonrisa trigonométrica, sonrisa tipo ladrillo, y no me acuerdo ahorita de la cuarta, pero esas cuatro sonrisas. ¿Algún otro fuck up que valga la pena mencionar? A nivel de anuncios muchas veces nos equivocamos porque pensamos que tenemos que acomodar las 3C, la claridad, la certeza y la confianza, en un solo anuncio. Cuando hay una oportunidad grandísima, también con reels, con videos, de crear una lista invisible. ¿Qué prefieres tú? ¿Pagar $3 por un clic, o $1 por una, o $1 o $5 por una persona que te deje su correo? Sí, lo segundo. O prefieres pagar 10 centavos de dólar por una persona que vea 60 segundos de tu video. O 20 centavos de dólar de una persona que... No, el mail. Quiero el contacto. Me voy siempre con el pájaro en mano, más que 100.000 volando. Claro. Y el anuncio lo que hace, el anuncio vende el clic, vende, ok, yo lo que quiero es que vos veas el anuncio, que veas mi pregunta, mi gancho, y digas, oh, sí, quiero saber la respuesta a esto. Cliqueo y llego, ya sea si es un chatbot o es una página donde me haces las preguntas. Ese es el propósito, ¿no?, del anuncio. Exactamente. Vender el siguiente paso. Vamos a cambiar de sección. Está entretenidísimo esto, pero me estoy quedando sin tiempo, así que sigamos. Hacks. ¿Qué has implementado últimamente a la hora de hacer quiz funnels que te ha ahorrado tiempo y o dinero? Pues mira, a la hora también, si yo tengo una lista de correo, ¿cierto? Yo puedo enviar un quiz a una lista de correos y segmentarlos a través de mi lista de correos para entender muy bien quién está sobre mi lista de correos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos experimentando mucho con WhatsApp API, ¿no es cierto? Entonces, de meter personas al WhatsApp y tener tasas de apertura muchísimo más grandes y de una vez segmentarlos dentro de WhatsApp, ¿cierto? La otra, Zero Party Data, ¿cierto? El pixel cada día nos está limitando más. Ahorita Google también sacó unas nuevas cosas. Ryan Levesque ha venido hablando de esto muchísimo. Al colectar la información, puedes taguear a las personas que te responden y se lo puedes, a través de Conversion API, devolvérselo a Facebook, ¿cierto? Para tener una audiencia segmentada en Facebook, ¿cierto? Estrategia de Reels. Calentamos primero, polarizamos nuestra audiencia, creamos audiencias invisibles y luego las hacemos tomar el quiz antes de tomar un webinar, ¿cierto? Y lógicamente la extracción del lenguaje de las encuestas profundas que le haces a tus clientes. De esa manera, pues, hay algo muy interesante ahí. Sigamos. Tu stack ideal de tecnología. ¿Qué usas para hacer estos quiz funnels? Pues mira, yo utilizo Bucket, ¿no es cierto? La de Ryan Levesque, bien. Exacto. Bucket le acaba de comprar una empresa que se llama ScoreUp, que es del Reino Unido. ScoreUp también es muy, muy buena. Es un poco más asequible, de hecho, también, y sirve para hacer quizzes también. Pueden usar Outgrow. Se puede usar también Typeform. Todo en realidad que tenga condicionamiento lógico en sus preguntas para segmentar, se puede hacer. Muchas plataformas trabajan por puntajes, entonces lo único que tienes que hacer es asignarle un puntaje diferente a cada una de las cosas. Pero tremendo. Vamos a meternos al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. No tenemos tiempo, así que voy a ir de una. Herramientas de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana. O sea, si no existiera. Sí. Si mañana, chau, la apagan, se cayó, no anda más. ClickFunnels. Canal de marketing favorito para conseguir prospectos. Anuncios, Facebook. Influencer o persona que te inspire favorita. Ryan Levesque y Gary Vaynerchuk. Mira. ¿A quién, comillas, le robas más? Comillas, acordate, comillas. ¿A quién le robo más? En realidad, yo no lo tomo como robar. Yo lo tomo como curar contenido, ¿no es cierto? Entonces, bien. Ryan Levesque, Russell Brunson, el papá del marketing digital moderno, Robert Cialdini, Ralph Burns, que tiene una agencia muy conocida en Estados Unidos que se llama Tier 11, Ryan Deiss, el fundador de Digital Marketer, son las que se me vienen a la mente en este momento.
¡Wow! Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David para aprender de quiz funnels. Robert Cialdini, el libro Influencia, por ejemplo, el libro de Persuasión. Personas que no se hayan leído Influencia, recomiendo que lean Persuasión primero y después Influencia. Lógicamente, todo lo que ha sacado Ryan Levesque, si todavía no tienen un mercado, léanse el libro Choose. Cash Advertising by Drew Burks, ¿cierto? Les da una vista completamente diferente. Y finalmente, el libro Contagioso de Jonah Berger, que explica por qué las cosas se vuelven virales. ¿Listo? Los leí casi todos, vamos, ya, no estoy bien. Pero últimamente hay un último libro, Day Trading Attention, de Gary Vaynerchuk. También es muy bueno. ¿Cómo la inteligencia artificial, si es que está haciendo tu vida mejor? Mira, utilicé por mucho tiempo ChatGPT, ahora me pasé a uno que se llama Claude, porque Claude te permite obtener respuestas mucho más conversacionales. Soy de las personas que está en contra de pensar que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Soy más de pensar que la inteligencia artificial siempre va a necesitar humanos que le den prompts adecuados para poder entregar algo de verdad, verdaderamente valioso. Última oportunidad. ¿Hay algo que no te haya preguntado y hubiese estado bueno? Creo que cubrimos el 99% de cosas que había que cubrir acá y que se podrían integrar en las cosas. Hay una última cosa, mira, y es que las personas siempre tenemos dos cosas en la cabeza: el comportamiento y el pensamiento. Muchos funnels lo que hacen es que tratan de cambiarnos una de las dos y no las dos a la vez. Y eso es lo que previene que la persona compre. Russell Brunson, ya para terminar, Russell Brunson dice: estás nada más a un embudo de distancia. Nos cambió el pensamiento de pensar que estamos nada más a un embudo de distancia. Y crea una comunidad enorme y tiene su software ClickFunnels. Pero no le cambió el intenta, pero no se lo ha cambiado a todo el mundo. Porque si se lo hubiera compartido a todo el mundo sería millonario. Pero es precisamente ahí donde está el gap y la oportunidad de él. Porque él creó ese pensamiento alrededor de las personas y con sus programas de coaching, con sus libros, le cambia el comportamiento. Le cambió el pensamiento, no el comportamiento, pero le cambia el pensamiento de que está solo a un embudo de distancia. Pero con sus programas de coaching, con lo que vende, le cambia el comportamiento, le trata de cambiar el comportamiento. Espectacular, muy bueno último, qué bueno que te lo pregunté. Ahora sí, Jan, si David quiere decir, ok, yo quiero un quiz funnel, yo sé que yo quiero, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos? Instagram. Por Instagram yo contesto todos mis mensajes personalmente. Mi Instagram es clicksbyjan. Y por ahí, de hecho, yo también me gusta hacer mucho contenido. Ahorita estoy en un rediseño de mis reels. Hace poco, de hecho, me metí a un Starbucks y hasta me metí sobre la caja y la vaina y la cosa y me puse a grabar ahí enfrente de todos. Fue buenísimo. Ahí está el reel para que lo vean. Pero sí, definitivamente Instagram. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, y además así nos apoyás un montón. Y si querés sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción. Es por WhatsApp, está todo bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y Ian, ¿sabes lo que le dijeron a David? Le hicieron un quiz, le hicieron un par de preguntas a David antes de ir a pelear con Goliat, y cuando terminó ese quiz, ¿sabes lo que le dijeron? ¿Qué le dijeron? Dijeron: David, no te olvides de ponerle onda.